Familia, vamos a ver, antes de presentar el documento, quiero que nosotros un poquito, como lo que hemos visto en la primera parte, dice, vaya, pues qué bonito, qué tal, yo quiero concretarlo como el Papa y el sínodo, porque es verdad que en el documento, a ver, ahí, en el documento Querida Amazonia, el Papa dice una cosa muy curiosa al inicio. Dice, yo no voy a hacer referencia a la relato final. Y es verdad que en todo el documento no está en ningún momento ninguna cita. Y es curioso porque en todas las exhortaciones apostólicas que salen a fruto de un sínodo suelen hacer referencia a la relato final. Y pone a pie de página la relato final. Esa relato que aprobó 2/3 de los padres sinodales, ¿no? Y no hace referencia, pero dice, pero hay que leerlo, estudiarlo y trabajarlo. ¿Qué quiere decir eso el Papa? Que deja muchas puertas abiertas y que dice que la exhortación va a ir donde lo que tiene que ir, pero que la relato ha abierto una serie de debates que será necesario reflexionarlo donde hay que reflexionarlo. Y es muy curioso porque lo dice al inicio, ¿no? Yo creo que esto es importante. Bueno, vamos a ver el rostro de la ecología integral. Bueno, vamos a profundizar, vamos a ir bajando a la realidad lo que hemos comentado antes, ¿no? Que es el objetivo de este punto, ¿no? Dice, en ese sentido. Mirad, yo voy a poner como 3 bases, 3 ideas, las tenéis en el esquema, del concepto de ecología integral. Hablamos mucho de ecología integral. Vamos a poner 3 bases, ideas que podemos trabajar en nuestras realidades, ¿no? 3 bases, ideas que el Papa nos presenta para que cada uno de nosotros trabajemos en la realidad que nos ha tocado. La primera, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la persona. Es decir, cuando nosotros siempre hablemos del tema de la ecología, hagámoslo dentro de la reflexión de la persona. Es decir, dentro de la reflexión sobre el hombre. Esto es fundamental, para que no perdamos nunca la perspectiva. Siempre hablamos de la ecología, de la casa común, teniendo en cuenta a la persona. ¿Por qué? Entonces no hablamos de una encíclica verde, como comentaba. Esto no es una encíclica verde, no. Ni siquiera la descripción de un problema, ni el planteamiento de una solución, no. Vamos a ir al fondo. Nosotros no queremos soluciones rápidas y efectivas, en el sentido de decir, venga, algo así, sino una solución en profundidad. Y para ello, recuperamos cosas que hemos hablado antes y vamos a profundizar un poquito en ese sentido. Plantearnos nuestro estilo de vida. Mirad, nos encontramos, y hemos comentado antes en el diálogo, en ese mecanismo consumista que a veces nos rodea, ¿no? En esa vorágine a veces de compras, de gastos superfluos. Yo me acuerdo cuando estaba llevando la economía de la diócesis, era un problema si tú recibías una subvención para una obra y te sobraba dinero, era un problema, porque devolverlo para la institución que lo tenías que devolver era un problema. Bueno, se ha sobrado. Uy, ahora hay que hacer muchos papeles, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Dice, a veces decía, usted gásteselo, que sale mejor, porque se tiene que hacer muchos papeles para devolver esa parte, ¿no? Para que veamos el concepto, ¿no? La mentalidad. Pues esa vorágine consumista, esa vorágine de gastar. Y en el fondo, pues recordando lo de la autorreferencialidad, ¿no? Nos decía, el cambio de estilo, mira lo que dice el Papa, no se refiere a cambios puntuales. Aquí no vamos a hablar de cambios puntuales en favor de la ecología o del medio ambiente. Ni siquiera, dice el Papa, consiste en compartir una serie de bienes. No es tampoco eso, sino en la capacidad de sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos materiales, mentales y sociales. Es la capacidad de mirarse a sí mismo con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar nuevos caminos hacia la verdadera libertad. Es decir, las estructuras hay que cambiarlas, dice el Papa.
Pero las estructuras, familia, no se cambian si no cambiamos el plano de la mentalidad. Nosotros podemos tener las mejores estructuras, pero si nuestra mentalidad no es la de Dios, no sirven para nada. Y el cambio de una estructura va por dos planos. El plano de la conversión, que lo vamos a trabajar, y el plano de la mentalidad. Y es fundamental preguntarnos cuáles son nuestras mentalidades. Yo cuando dice hay que reformar esto, genial, yo creo que hay que tener siempre un espíritu reformista. El espíritu reformista no es estar tirando continuamente paredes, sino estar en continuo cambio, porque siempre sabemos que nos falta algo para ser más fieles, para ser más entregados, para ser más buscando siempre la voluntad de Dios en cada momento, ¿no? Por eso es fundamental el plano de la mentalidad. Y el Papa dice, vamos a trabajar ese plano de la mentalidad que nos lleva, primero, a no poner límites a cambiar. La actitud es salir de una conciencia aislada y de una autorreferencialidad, que es la raíz de todo problema, y que lo que nos lleva es a superar el individualismo, planteando un estilo de vida alternativo que nos lleva a un posible cambio importante en la sociedad. Y nos pone un ejemplo. Aquí pongo un ejemplo de la relatio final del sínodo, que lo he querido mantener porque después lo va a poner también el Papa, y habla en ese cambio de mentalidad. Dice, la relatio final, los obispos, los padres sinodales dicen, tenemos que aprender al buen vivir. Eso va a salir mucho en el documento de la Asociación Apostólica Querida Amazonia. El buen vivir. ¿Qué consiste el buen vivir? Pues dice, el buen vivir se realiza plenamente en las bienaventuranzas. Es decir, las bienaventuranzas son el buen vivir de Dios. Y yo os invito que nosotros tenemos un riesgo, y con cuidado porque yo aquí hablar de la bienaventuranza en la tierra de Chércoles es un peligro, pero las bienaventuranzas, Cristo cuando habla de las bienaventuranzas no las escribe en un despacho, con un tratado de teología, no. Fijaros lo que dice al inicio de las bienaventuranzas. Dice, cuando vio a la gente, tuvo compasión y vino las bienaventuranzas. Ese es el buen vivir, que nace de la realidad nuestra, que son las bienaventuranzas. Y ese, el sínodo, nos lo deja muy claro. En el fondo, ¿qué es? Mirad qué bonito, esto lo dice el sínodo, que aprendamos de los pueblos amazónicos. Se trata de vivir en armonía con uno mismo, en armonía con la naturaleza, en armonía con los seres humanos, en armonía con Dios. Porque muchas veces la raíz de nuestros males es nuestra falta de armonía. Cuando desafinamos, vienen todos los problemas. Y entonces cuando se nota. Y dice el Papa, segunda característica de la educación, vamos a crear una ciudadanía ecológica. ¿Y qué significa una ciudadanía ecológica? Muy sencillo, no me voy a alargar mucho. Dos cosas. Es no tanto informar como crear hábitos. A veces se nos informa mucho, pero no se nos crean los hábitos para ello. Y la importancia de crear hábitos. Y el hábito nace de una convicción. El hábito nace de una convicción. Hay una diferencia entre el hábito y la rutina. La rutina es mala. ¿Por qué? Porque ya funciona uno de forma automática. Y entonces no valora lo que hace. Mientras que el hábito nace de una convicción. Si yo tengo, por ejemplo, la oración... No, yo tengo la rutina de rezar. Tengo que hacer laudes, ¿no? Pues llegamos, pum, ya lo he rezado. Y en mi plan de vida tacho. Laudes hecho. Ya. Yo tengo un compañero que en plan de broma decía, yo me levanto y hago laudes, víspera y completo. ¿Ya? Le decía en plan de broma, ¿no? Ya tachado, ya lo tengo todo hecho, ya estoy liberado, ¿no? Eso es la rutina. ¿El hábito qué es? Pues voy a rezar con la oración de la iglesia, no soy yo quien rezo, es Dios quien reza en mí, etc. Eso es el hábito. Entonces, en el ámbito de la ecología, nosotros el hábito es decir, no voy a decir la rutina que pues reciclo, pum, pum, yo estoy reciclando, es la rutina. El hábito es decir, oye, no es solo reciclar, es cuidar al pobre, es estar pendiente del otro, es esa casa común. Por lo tanto,
Eso es crear una ciudadanía ecológica. Yo creo que en el esquema os he puesto citas, ¿no? No me acuerdo en este si había puesto citas. Alguna he puesto, ¿no? Pero falta algún número, vale. Entonces, en el número 211, el Papa nos plantea soluciones, pues mirar, evitar el material plástico, reducir el consumo de agua, apagar luces innecesarias, etcétera, etcétera. ¿No? Pone ejemplo, es que no quiero ser repetitivo. Esa ciudadanía ecológica, ¿quién tiene la misión de crear esa educación? Y el Papa plantea como 4 lugares. 5, pero la familia, la escuela, los medios de comunicación, no 4 santos, y la catequesis. Son esos 4 lugares donde tenemos que educar. Y en ese número 213 dice el Papa: en lugar de la formación integral, donde se resuelven los distintos aspectos íntimamente relacionados entre sí, primero empieza la familia. ¿Y la familia qué nos lleva? Nos lleva en el lugar donde uno aprende a pedir permiso, donde uno sabe decir gracias, donde uno domina la agresividad y la voracidad, donde uno aprende a pedir perdón cuando hace daño a alguien. Y es verdad, es decir, oye, nosotros, estos ámbitos, y vosotros lo sabéis mejor que en los sitios donde estáis, en una tarea pastoral, en una tarea catequética, en una tarea, nosotros nos podemos desgañitar. Yo siempre digo lo mismo, podemos hacer miles de dinámicas, pero si la familia no cala eso, eso me doy cuenta yo en la catequesis. Es decir, yo ves a los chiquillos y dices, bueno, pues al final ves viendo diciendo, mira, pues esto es aquí hay una implicación y aquí pues lo que tú dices, bueno, pues ya está. Dios sabrá, porque ahí viene la siguiente característica, que es no pensar que mis esfuerzos no van a cambiar el mundo, que van a caer en vano, ¿no? Yo creo que ese es el desánimo. ¿Recordáis que el Evangelium Gaudium, el Papa nos decía que nadie os robe la ilusión de que las cosas se pueden cambiar? ¿Recordáis que cada parte de algunos capítulos te diría que no os roben el amor fraterno, que no os roben la alegría? Pues hay uno que dice que no os roben la ilusión, ¿no? Es decir, pues no pensemos nunca que en esa educación ecológica, pues no va, bueno, pues si yo no puedo cambiar el mundo, porque esa es la mejor forma, en el plano de la mentalidad, de no cambiar. ¿Yo qué voy a hacer? Oye, pues tú vas a poner tu granito de arena. Tú vas a poner esa pequeña cosa. Voy a poner un ejemplo. Nosotros hace poco en la parroquia, ¿sabéis lo que es una foto mosaico, no? Poníamos una foto mosaico grande, ahí está puesta, a la sacristía, de la imagen del Cristo de la parroquia. Y le decíamos, chavales, le decíamos, ¿habéis visto esta imagen del Cristo que veis grande? El Cristo está hecho por un autor, pero esta foto está hecha por 5.000 fotos de 5.000 actividades de la parroquia, 5.000 personas distintas, variadas, bodas, bautizos, comuniones, campamentos, convivencias, todas las cosas que hace la parroquia. La tenéis ahí. Y todas unidas cambian y hacen el rostro de Cristo. Si yo quito una foto, se queda el hueco vacío. Hay alguien que no ha aportado lo suyo. Y a veces pensamos que lo nuestro es insignificante. Pero si cada una de nuestras pequeñas cosas insignificantes las unimos en un proyecto en común, no será insignificante. ¿Qué nos hace falta? La amalgama para unirla en un proyecto común, en un proyecto de Dios. Y eso es fundamental. Yo creo que una de las cosas que más daño nos hace a la Iglesia es que cada uno vamos por nuestro lado. Yo a veces me hace gracia cuando dicen, es que el gobierno, es que y yo digo, estos se irán, como se han ido los anteriores. Nosotros seguiremos. No busquemos los problemas, no pongamos nuestra excusa en los de fuera. Mirémonos a los de dentro y digamos, oye, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Qué es lo que nos une? Y en el ámbito ecológico, es que la gente no recicla. Pero que nunca digas que porque el otro no lo hace, yo no lo hago. No, tú hazlo. Y eso se irá contagiando, porque igual que hay una eficacia histórica del mal, y eso lo hemos visto, también hay una eficacia histórica del bien. Y eso parece que no lo queremos reconocer. Igual que el mal se hace presente y se ve, el bien cuando se hace presente también se ve. Y en el ámbito de la educación ecológica, para evitar esos fundamentalismos, esos populismos, esas modas, vamos a animar a un compromiso,
a crear una ciudadanía ecológica, educando en aquellos lugares y sabiendo que aunque yo piense que lo que yo estoy haciendo aquí es simplemente una gotita de agua, esa gotita de agua tuya, más la de la otra persona, al final puede hacer un río, un lago o un océano. Y lo importante es que nosotros estemos convencidos. Por lo tanto, pasamos de ese cuidado del medio ambiente, cuidado de la persona, con un estilo de vida, una mentalidad, que me lleva al final a no ver lo antagónico, el cuidado de los pobres, que me lleva a una educación. Y todo esto, al final, ¿cómo lo vivo? Pues como una espiritualidad propia. Hay una espiritualidad ecológica. Hay una espiritualidad de la ecología. ¿Y qué consiste esa espiritualidad de la ecología? Pues lo primero que no quiero recordar es lo que decía antes. Si hay desiertos exteriores, se multiplican los desiertos interiores. Así terminaba la reflexión de antes, ¿no? La crisis ecológica es una profunda llamada a una conversión ecológica. O sea, todo lo anterior nos llama ¿a qué? A convertirnos. Y las conversiones son individuales y comunitarias, dice el Papa. Es decir, hay una conversión individual y una conversión comunitaria. ¿Y cómo es esa conversión? Y nos plantea una serie de actitudes. La primera, la gratuidad. La gratuidad no es otra cosa que reconocer el mundo como recibido de Dios. Ese don de la gratuidad. La conversión, vamos a fomentar, familia, el don de la gratuidad. Si a nosotros nos llaman por teléfono y nos dicen, esto es gratis, ¿nos lo creemos? Todo el mundo emite factura, más tarde o más temprano. Pero es que nosotros en nuestra vida, sin querer, emitimos muchas facturas. Me hace mucha gracia porque yo a veces digo, esto lo hago gratis, pero sin querer emito mi pequeña factura y la guardo en el cajón. La voy a romper. Y abro el cajón y está ahí otra vez, ¿no? El Señor me sale. Y hay que pedirle al Señor que nos ayude a recuperar el don de la gratuidad. A saber hacer las cosas sin pedir nada a cambio. Y desde ahí al mundo de la naturaleza. Segunda característica de la espiritualidad y de la conversión. Tomar conciencia de que no estamos desconectados de las demás criaturas que me rodean. Yo no estoy desconectado del mundo que me rodea. El mundo que me rodea, estoy presente en él. Y lo que yo hago afecta a los demás. Esto, en la mentalidad de la moral, muchas veces está metido. Lo hemos escuchado muchas veces. Si yo no le hago mal a nadie, eso se escucha, ¿no? Si yo no hago mal a nadie, yo no molesto, yo no hago mal a nadie, yo estoy en mi mundo. No, es que tú no estás en tu mundo. Tú estás conectado con todo el mundo que te rodea. Es decir, si yo consumo más, ¿yo qué más le hago a alguien? ¿No hago mal? No, es que eso, la actitud tiene consecuencias en tu alrededor. Por eso la importancia de esa espiritualidad. Tercera, que decía antes, la espiritualidad conlleva la actitud de mendigo ante el mundo, ¿no? Esa actitud de mendigo que me lleva a descubrir que no tengo que ver qué puedo sacar. El mendigo solamente espera que le den, ¿no? Pues, oye, pues yo tengo que tener esa actitud de espera, ¿no? De ver qué puedo sacar, qué puedo obtener. Nosotros tenemos un problema a veces, todos, bueno, la mayoría, yo por lo menos, nos hemos criado en una mentalidad capitalista, en una sociedad capitalista, ¿no? De máximo beneficio, máxima rentabilidad, y eso, sin quererlo, se nos va calando. ¿Por qué? Porque hacemos una reunión y decimos, venga, resultados. Hacemos algo y queremos, los que estén en el ámbito educativo, el otro día me decía un maestro, a veces tenemos más tiempo rellenando informes y objetivo, previo objetivo, dinámico, y al final el trato con los chavales, con la gente se pierde, y a veces esas cosas se nos pueden meter a nosotros también. Y es perder esa actitud de mendigo, porque es obtener, yo necesito obtener un resultado. Después también nosotros, un compañero lo pone muy gracioso y dice, somos la sociedad del microondas, ¿no? Todos sabemos para ser un microondas, ¿no? Para calentar. Pero cuando el microondas tarda más de un minuto nos ponemos nerviosos. Cuando tú pones la leche y dices, uy, 2 minutos, ¿con todo lo que tengo que hacer yo? Entonces, es aprender, la sociedad del microondas es que lo queremos todo para ayer.
Y esto requiere su tiempo. Esa es la actitud de mendigo, ¿no? De ahí aprender en esa espiritualidad teológica a tener una serena armonía con la creación, ¿no? En ese sentido, como lugar de encuentro. Y por último, la espiritualidad cristiana, sin caer en un panteísmo, en el que yo pongo a Dios en la naturaleza, ¿no? Me ayuda, pero no es Dios. Me ayuda a encontrarme con Dios, pero no es Dios. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento en sobriedad y capacidad de gozar con lo poco. Es decir, esa capacidad de gozar con lo poco, esa capacidad de aprender a vivir con lo necesario. Este es el camino del rostro de la ecología integral. Yo creo que tenemos aquí 3 pasos en el cual aquí no podemos decir, bueno, muy bonito, pero yo mi vida no. Aquí hay 3 pasos que nos invitan a un compromiso que nace de una conversión y nos va a llevar a una mentalidad, que es la que queremos. Eso es lo que ha pretendido el Sínodo de la Amazonia. ¿Qué ha hecho el Sínodo de la Amazonia? El Sínodo de la Amazonia, cuando se reúne, no ha pretendido otra cosa que bajar esto a una realidad más concreta. Entonces, vamos a ver el Sínodo de la Amazonia de una forma breve, para que tengáis una idea de una concreción de toda la Laudato Si y de estos 3 principios concretos de cuidado, de educación y de espiritualidad. No sé si queréis preguntar algo de esta misma, porque si no después al final lo hago. Mirad, el Papa, con su lenguaje tan, bueno, pues es que es fácil de leer, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, a veces, pues algunos te dicen, sobre todo los que son extranjeros, te dicen, oye, ¿esta palabra existe en castellano? Y digo, no, pero es que tampoco existe en Argentina. Él se las inventa, ¿no? En ese lenguaje, claro, nosotros decimos, pues será una palabra propia de Argentina. Pues le preguntéis a algún argentino y dirá, estas palabras no existen tampoco en Argentina. Son palabras que el Papa se pone así un poquito para llamar, ¿no? Por ejemplo, el llamado, es decir, cosas así que no existen tampoco. Mirad, tenemos esta exhortación, querida Amazonia, que se publica en la fiesta de la presentación, el Día de la Vida Consagrada, el 2 de febrero del año 2020, aunque se publicó el miércoles, ¿no? Pero está firmada en la fiesta de la presentación, ¿no? El Papa, en este sentido, parte de un centro. Dice así, muy sencillo: la predicación debe encarnarse, la espiritualidad debe encarnarse, las estructuras de la Iglesia deben encarnarse. Así empieza. O sea, vamos a hablar de encarnación. Vamos a dejarnos de marear. Vamos a encarnarnos. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros corremos un riesgo, y yo creo que es verdad que el equilibrio es difícil, ¿no? En el tema de la eclesiología. La Iglesia es muy variada en el mundo, pero tú no puedes aplicar exactamente la misma forma de encarnarte en una realidad que en otra. Pero claro, te dicen otros, entonces ¿qué pasa? Que se rompe la comunión y la fraternidad. Es decir, ¿cómo equilibramos la encarnación con el espíritu de comunión? Que es un poco siempre la dificultad. Porque a veces hemos tenido el concepto que la encarnación, ¿qué consiste? Consiste en latinizar. Cuando yo hablo de latinizar es trasladar el modelo de la Iglesia latina de aquí de Europa, a otras realidades. Eso no es. Eso no es. Habrá que encarnarla. Aprendamos de una cosa u otra. Y eso es lo que el Papa va a pretender trabajar aquí. Es decir, vamos a encarnar nuestra realidad. Y de ahí el Papa va a utilizar un lenguaje que es el lenguaje de los 4 sueños. Va a hablar que el Papa dice, tengo 4 sueños para la Amazonia, pero que son 4 sueños para toda la Iglesia. Y va a empezar con el primer sueño. Tengo un sueño social, dirá el Papa, ¿no? En el primer capítulo. Sueño social, lo dice así: sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Tengo ese sueño social. Ese sueño social que dice el Papa, ¿no? Parte de la cuestión social. Va a hacer que el Papa va a hablar de una economía dañina, va a hablar de la justicia social,
del sentido comunitario, de la fraternidad, de las instituciones que han dañado y que dañan, que son dañinas, y va a hablar del diálogo social, ¿no? Y va a acuñar una palabra, que la vamos a desarrollar después, que es la palabra ecología social. Que hoy es importante. Vamos a hablar de ecología social. En la palabra base va a ser la ecología integral, pero como hay gente que la manipula, vamos a hablar de la ecología social, que unimos la ecología con la justicia social. La sano casa común va con las sanas relaciones sociales. De ahí después el Papa dice, una vez que veo esto, sueño cultural, ¿no? Y dirá, sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural, que la destaca, donde brilla de tan diversos modos la belleza humana, ¿no? Y va a hablar del cultivo sin desarraigar, va a hablar del cuidar las raíces, de los encuentros interculturales, de la identidad y del diálogo. Después, por adelantado pues si no me pillo el toro, después, el sueño de la ecología, un sueño ecológico. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Es decir, ese sueño ecológico que el Papa pone es esa ecología social. Va a hablar del impacto del agua como órgano vertebrador, que podemos utilizar ese agua como un lugar de encuentro, el río Amazonas que lo articula todo. Va a hablar del grito de la Amazonia, del espíritu de contemplación, de la educación, de los hábitos ecológicos, del corazón ocupado, en todo eso. Estoy presentándolo en general, ahora me voy a parar unos puntos que considero que a lo que estamos hoy tratando aquí, ¿no? Y el último sueño del Papa va a ser el sueño eclesial, ¿no? Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse, capaces de encarnarse en la Amazonia hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos, ¿no? Y este es el capítulo 4, donde va a hablar de los pobres, esa opción por los pobres que tiene que ser de todos. Va a recordarnos que la Iglesia no es una ONG, que tiene que llevar el Evangelio, la inculturización, aprender de los caminos. Hay un punto muy interesante que ha pasado desapercibido, por lo menos los primeros comentarios, imagino que con el tiempo se valorará, que es valorar, y esto es una cosa muy importante, la mística indígena. Hay que valorar la mística indígena y que podemos aprobar. Yo creo que en la vida hay un punto de lugar de encuentro con la mística indígena y que nos ayude también en nuestra mística. Me parece que la mística indígena no valía. Dice, no, aprendamos de esa mística. Yo creo que habrá un frente muy bonito que los de espiritualidad tendrán que profundizar en ese ámbito, ¿no? Va a hablar de la inculturización social, espiritual, la inculturización ministerial, que era lo que decía antes, la inculturización litúrgica. Esto es para los del Tratado de Liturgia, bueno, pues como esa inculturización litúrgica. Va a hablar del papel de la mujer, de la vida consagrada, de los laicos y los caminos de solución a los conflictos, ¿no? Va a hablar del ecumenismo y del diálogo interreligioso, ¿no? Pues estos son los... El Papa dice, vamos a encarnar todo lo que hemos hablado y lo encarnamos a esta realidad. Y de ahí me salen 4 sueños: social, cultural, ecológico y eclesial, ¿no? 4 sueños que nosotros podemos bajar a nuestra realidad también. Es decir, oye, que al final los sueños que son en nuestra mentalidad, nuestros ideales, nuestras metas, ¿cuáles son esos sueños? ¿Qué es lo que a mí me despierta? ¿Qué es lo que a mí me lleva a dormirme y a pensar cuando duermo? Y cuando me despierto, ¿cuál es lo que yo sueño? ¿Qué es lo que yo deseo y lo que yo aspiro? Yo creo que aquí, aunque va dirigido a la Amazonia, nos invita también a decir, oye, ¿cuáles son nuestros sueños sociales? ¿Cuáles son nuestros sueños culturales? ¿Cuáles son nuestros sueños ecológicos? ¿Y cuáles son nuestros sueños eclesiológicos? Y preguntarnos si lo que yo sueño es lo que también Dios tiene soñado para mí. ¿O no? Por lo menos yo sueño una cosa y Dios dice, no, perdonad, yo contigo he soñado otra, así que tienes que cambiar. La conversión. Por eso la importancia de la educación y de la espiritualidad. Desde ahí, el Papa hace como un desarrollo de 6 ideas que va una detrás de otra, va alternando, va mezclando los capítulos, y yo a la hora de leerlo se lo he sacado de esa manera, ¿no? Entonces, el Papa en esta exhortación nos va a hablar primero
de la ecología social, ¿no? Yo lo quiero plantear así como 6 caídas, se puede ver bien, y decir, la ecología social, yo lo veo mejor aquí que ahí. ¿Qué es la ecología social? Dice el Papa. Primero, es aprender el buen vivir, esa calidad de vida, esa armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, ¿no? Dice, los pueblos amazónicos tienen mucho que enseñarnos. Dice así, ¿no? En el número 71. Ellos saben ser felices con poco. Disfrutan de los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas. Ay, cuántas cosas uno acumula. Eso sabéis cuando se ve cuando te trasladan. Esto es una anécdota mía personal, pero bueno, lo van a ver en todo el mundo. O sea que yo me acuerdo de mi primer traslado de pueblo, yo iba con mi primer coche fue un Corsita. Algunos se reían de mí porque yo tan grande me en Corsita, pero bueno, y me cabía todo en el Corsita. Segundo traslado, ya tuve que hacer 2 viajes. El tercer traslado tuve que pedir ayuda y el cuarto ya no cuento. Entonces, ¿qué quiero decir? Que vamos acumulando. Y a veces todos tenemos nuestro pequeño síndrome de Diógenes. Igual que acumulamos muchas heridas, también acumulamos muchas cosas materiales. Y tenemos que pedir al Señor que nos libere, ¿no? Entonces, esa ecología social. Pues los pueblos amazónicos nos enseñan a no acumular tantas cosas. Sigue diciendo el Papa, no destruyen sin necesidad. Cuidan los ecosistemas y reconocen que la tierra, que al mismo tiempo que se ofrece para sostener su vida como una fuente generosa, tiene un sentido materno que despierta su respetuosa ternura. Y todo esto, dice el Papa, debe ser valorado y recogido en la evangelización. O sea, la evangelización conlleva una ecología social. Y de esa ecología social va a nacer el diálogo social. De esa ecología social va a nacer ese diálogo social que nos lleva a una preferencia especial por los más pobres, los más marginados, los más excluidos, que deben ser los protagonistas de esta historia. Se trata de reconocer al otro, de valorarlo, no simplemente con un consenso escrito, sino con una voz profética. Y mirad lo que dice, promover la Amazonia, esta mentalidad, no significa colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Este planteamiento que hace con la Amazonia, tenemos que hacerlo también nosotros en nuestra vida personal. No podemos caer a veces en la tentación de querer colonizar a los demás para que piensen lo que yo pienso, para que digan lo que yo digo, para que... No, ayudemos a sacar lo mejor de los demás. Ese es el reto. Sigue diciendo el Papa que desde ahí, tercera idea, una ecología integral. Es decir, una ecología integral es una ecología que no es una moda, porque liberar a los demás de las esclavitudes implica cuidar su ambiente y defenderlo, pero todavía más, ayudar al corazón del hombre a abrirse confiadamente a Dios, que no solo ha creado todo lo que existe, sino que también se nos ha dado a sí mismo en Jesucristo. El Señor, que primero cuida de nosotros, nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, y del ambiente que cada día Él nos regala. Esta es la primera ecología que necesitamos. ¿Quién es el primer ecologista? Jesucristo. Por eso lo ponemos en el centro de las 2 primeras y las 2 siguientes, en el centro de la ecología integral. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien nos va a enseñar a vivir esa ecología integral. Igual que decía la carta de San Apóstol Santiago, ¿no? No se puede decir que uno es cristiano, que sea Jesucristo, si no ama al hermano, ¿no? ¿Era Santiago? No, bueno, no sé. Algo parecido, no voy a meter la pata. Entonces, algo parecido. El verdaderamente ecológico, el que no puede decir que soy Jesucristo, soy cristiano, si no cuido el medio ambiente en el que me encuentro. Jesucristo es esa referencia porque es el que ha vivido esa ecología integral. Y esa ecología integral me lleva a descubrir la interculturalidad. Y la interculturalidad no es otra cosa como aprovechar lo que en un lugar es importante. Y aquí, ¿qué hace el Papa? Coge el río.
Dice, el río en la Amazonia es importante. Nosotros a veces pensamos que los ríos nos separan, ¿no? No conozco Granada mucho, poco, pero en Málaga está el río que separa. Antiguamente se notaba más, estaba el río Guadalmedina, no el Guadalhorce, que es un río, Guadalmedina es un arroyillo, no lleva agua nunca, pero es decir, el río, estaba los que viven del río para allá y los que viven del río para acá. Entonces, eso se dice así en Málaga, ¿no? Del río para allá, del centro para allá y de donde está. El río que divide. Y el Papa dice, es que el río Amazonas no divide, no separa, sino que une. Y nos enseña algo que a veces nosotros en la mentalidad pensamos que los ríos no separan. Este río no divide, es un río que articula. ¿Cuál es el reto? Que esa diversidad que hay alrededor del río, seamos capaces de unirla y descubrir que el Amazonas, mira qué bonito, dice, el río no nos separa, nos une, nos ayuda a convivir entre diferentes culturas y lenguas. Si bien es verdad que en este territorio hay muchas Amazonias, cada uno su culturalidad, pero su eje principal es el gran río, hijo de muchos ríos. El Mediterráneo no nos separa, nos puede unir. Muchos mediterráneos, o sea, muchas realidades culturales diferentes, pero todos unidos por un mismo mar. Si yo considero que los que estoy aquí somos mejores que los que están allí, o los que estamos aquí tenemos más derechos que los que están en otro lado, tenemos un problema. Y esa es la interculturalidad. Una interculturalidad que descubre que a veces lo que pensamos que es un obstáculo puede ser también un lugar de encuentro y de reconocimiento. Y esa interculturalidad me lleva a aprender a contemplar, ¿no? Es decir, a aprender que los pueblos originarios de la Amazonia no venimos solo a analizarlos, sino a descubrir cómo el mundo se contempla no desde fuera, sino desde dentro, descubriendo esos lazos, esas uniones fundamentales que hay entre ellos. Y ese contemplar, que lo decíamos antes, dice el Papa, termina diciendo el Papa, nos lleva al final al ámbito del estilo de vida. No habrá una ecología sana y sustentable capaz de transformar algo si no cambian las personas, si no se las estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso y más fraterno. Porque mientras esté vacío el corazón de la persona, más cosas va a necesitar. No pensemos solo en la posibilidad de terribles fenómenos climáticos que nos va a traer la falta de un cuidado. Ni pensemos en los grandes desastres naturales, sino que pensemos en las catástrofes derivadas de las crisis sociales. Porque la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden tenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. Es decir, desde esos sueños que ha planteado el Papa, sueño social, cultural, ecológico y eclesial, bajándolo a nuestra realidad, el Papa nos presenta, solo no se fijan en sus números correlativos, porque yo creo que el discurso que he querido encontrar para lo que a nosotros nos atañe, nos presenta este camino. Partamos de una ecología social, unión, ecología, justicia. Desde ahí a un diálogo, ese diálogo en el cual lo que vamos a buscar desde esa parte de todos variados es a una ecología integral, que nos lleva a una ecología integral. Esa ecología integral tenemos que tener en cuenta la realidad de cada uno, esa interculturalidad. Y cuando yo tengo en cuenta la realidad de cada uno, aprendo a contemplar la vida, porque me he enriquecido como él la contempla, yo la contemplo, nos enriquecemos mutuamente y por lo tanto cambia nuestro estilo de vida. Este es un recorrido en el ámbito ecológico que la exhortación Querida Amazonia, que se le puede sacar muchas más cosas, pero por no alargarlo, nos invita a todos nosotros. Yo creo que no podemos poner más excusas, no podemos mirar para otro lado, no podemos decir esto no va conmigo, no podemos hacer eso. Esto va con nosotros porque esto va con el Evangelio. Esto es buena noticia. Esto no es una pegatina, ni una moda,
sino que esto es evangelio puro y duro. Por eso yo quiero concluir con ese texto, que parece un poquito largo, de Laudato Si, en el número 160, que nos dice: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, no habla de medio ambiente, de ambiente, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido y sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso, ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Eso queda muy bonito en el romanticismo ecológico. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para que la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Familia, que lo que aquí estamos reflexionando esta mañana, lo que estáis trabajando, sembrando esas pequeñas siembras que esta tarde vais a contemplar en distintas experiencias, no se quede en un fin de semana. Que esto sea un deseo de descubrir la ilusión de evangelizar también desde el ámbito de la ecología, de saber también descubrir que la ecología no es una moda, sino es también anuncio del Evangelio. Pues yo espero que os haya ayudado, que es lo que yo he pretendido, y que el Señor nos ayude a todos a ser buenos evangelizadores en la casa.